Muy bien, jóvenes, buenos días. El día de hoy, entonces, vamos a continuar con la clase de la teoría general de los títulos de crédito. Aquí todavía estamos dentro del gran tema de la teoría general de los títulos de crédito. En la última clase estuvimos platicando sobre el aval, ¿no? Sobre varias cosas, pero al final estuvimos platicando sobre el aval. Y vimos qué es el aval y para qué sirve el aval, cómo se indica la suma avalada, las personas avaladas, etc. Ahora vamos a iniciar la clase con la representación aparente. Con la representación aparente. ¿Qué es la representación aparente? Bueno, básicamente es cuando una persona suscribe un título de crédito en nombre de otra. ¿Qué tendría que hacer yo, jóvenes, para poder emitir un título de crédito a nombre de Tirsa o en nombre de Tirsa? ¿Será que yo puedo? ¿Podría hacerlo? ¿O qué necesito yo para poder hacerlo? ¿Qué dicen ustedes? Lo normal es que el título de crédito lo emita la propia persona, que el propio creador, digamos, ¿verdad? Pero puedo yo crear, exacto, aquí me contesta Sebastián por medio del chat, que por medio de un mandato. Entonces, una persona puede emitir un título de crédito en nombre de otra, pues sí, ¿verdad? Lo normal es que si la persona tiene un mandato, lo pueda hacer. Entonces, por ejemplo, si Tirsa me otorgó un mandato a mí, dentro de ese mandato yo tengo facultades para otorgar títulos de crédito en su nombre, entonces yo lo puedo hacer. Miren, yo, Otto Guillermo Amado, comparezco en nombre de Tirsa, acredito mi representación y ahora indico de que en nombre de ella creo un título de crédito. Un cheque, por ejemplo. Hay mandatarios que pueden emitir cheques. Y así cualquier título de crédito, letras de cambio, pagarés, etc. Ahora, ¿qué sucede cuando una persona emite un título de crédito en nombre de otra sin tener la representación o sin tener el mandato legal que lo acredite? Eso es lo que se le llama la representación aparente. Es cuando una persona actúa dentro del ámbito mercantil en nombre de otra, ¿verdad? Si ustedes se recuerdan, en las sociedades, por ejemplo, ahí se hablaba de la representación aparente también. Al principio del derecho mercantil, ahí en las disposiciones generales, ahí se hablaba también de la representación aparente. Entonces, básicamente cuando una persona actúa en nombre de otra, pero sin estar facultada legalmente para hacerlo, o sea, sin tener el mandato o la representación legal, depende de si sea el caso, no solo por medio del mandato se puede representar a alguien, ¿verdad? Pero el caso es de que aquí tenemos que tener la representación del comerciante, tenemos que tener un mandato a favor de nosotros, otorgado por el comerciante, para poder otorgar ese título de crédito. Si no tenemos el mandato, entonces ahí nos encontramos ante la figura de la representación aparente. ¿Verdad que es una figura parecida como el gestor de negocios en civil, solo que aquí en mercantil se llama representación aparente? Una persona representa a otra en un negocio, acto determinado, pero sin tener la representación legal para dicho. ¿Estamos bien? Como les decía, ¿verdad? Yo no puedo otorgar un mandato, perdón, una letra de cambio en nombre de Tirsa, a menos de que yo tenga mandato. Si yo lo hago sin tener mandato, entonces esa es la representación aparente. ¿Y cuál es la consecuencia de la representación aparente? Bueno, es que no obliga a Tirsa. Si yo emito un título de crédito a nombre de Tirsa, pero sin que ella me haya facultado para el efecto, entonces, ¿ese título de crédito es válido? Sí, es válido, pero no obliga a Tirsa, me obliga a mí, ¿verdad? Porque yo al no tener la facultad para poderla representar a ella, entonces me estoy obligando yo personal. Ahora bien, Tirsa puede venir y puede, solo permítanme. Es que había alguien con el micrófono abierto, entonces me estaba
distrayendo. Entonces, les decía de que en la representación aparente, entonces el obligado, o sea, en este caso Tirsa, digamos, ella puede ratificar el título de crédito que se emitió. O sea, yo no tengo poder para representarla, yo emito el título en nombre de ella. Miren, eso es representación aparente. ¿Quién se obliga? Yo. Ah, yo. Ahí no está obligada ella porque yo no estoy facultado para representar. Pero ¿qué pasa si ahora viene ella y ratifica? Dice, sí, sí, yo lo faculté a él para que lo hiciera, lo que pasa es que no pudimos hacer el mandato, pero yo ratifico el negocio. Entonces, en este caso, sí, miren, se tiene por obligada a ella. Y se tiene mi actuación como que si yo hubiera actuado con un mandato. ¿Estamos bien? Entonces, les dejo claro, ¿verdad? Así, en resumen, la representación de negocios es la representación aparente, perdón, es cuando una persona representa a otra en un negocio sin estar facultado legalmente para hacerlo. ¿Es válida la representación? Pues en principio no. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona eh, sobre quien se ejerció la representación aparente no queda obligada, pero el que representó sí queda obligado personalmente, a menos que el representado aparente ratifique el negocio. Entonces, en este caso sí quedaría él como el principal obligado. Miren, eso lo tenemos nosotros en el artículo 406. Y ahí anótenle, por favor, ver artículo 14 y 670 del Código de Comercio. Se los voy a poner aquí en el chat. 14 y 670 del Código de Comercio. Esos son otros dos artículos que también contienen o mencionan la representación aparente. Por eso se los estoy indicando. Artículo 406, representado aparente. El que por cualquier concepto suscriba un título de crédito en nombre de otro, sin facultades legales para hacerlo, se obliga personalmente como si hubiera actuado en nombre propio. Lo que les decía, ¿bien? Si yo otorgo un título de crédito a nombre de Tirsa, ¿se obliga a ella? No, porque yo no tengo facultades para representarla. Tengo mandato, sí, pero aquí estamos en representación aparente, no tenemos mandato. Entonces, ¿queda obligada a ella? No. ¿Quién se obliga? Yo, personalmente. ¿Eh? Sin facultades legales para hacerlo, se obliga personalmente como si hubiera actuado en nombre propio. Entonces, si yo no tengo esas facultades de parte de Tirsa para poderla representar, se entiende que yo estoy actuando en nombre propio. Y por lo tanto, yo soy la persona que va a estar responsable de realizar el pago. No le van a poder cobrar a Tirsa. Le intentan cobrar, ella podría interponer una excepción de representación aparente, en la cual manifiesta que el señor Otto Guillermo Amado actuó, o más bien quiso actuar en nombre de ella, pero que él no tiene la representación legal necesaria y para eso puede presentar una certificación negativa de mandato. Yo no le he otorgado mandato a él. ¿Estamos bien? Entonces, y ya con eso, pues ustedes pueden probar de que realmente ustedes no facultaron a la persona para suscribir el contrato, por lo tanto no les tienen que cobrar. Ahora bien, viene la otra cuestión. ¿Puede la persona ratificarlo? Tal vez a Tirsa sí le conviene el negocio, ella decide ratificarlo. Mire, yo sí ratifico el negocio. Yo me voy a hacer cargo del pago de la letra de cambio, del pagaré, de lo que hayan emitido. Entonces ella puede ratificar tácitamente o expresamente. ¿Verdad? Tácitamente es realizando el pago. ¿Va? Cuando le llegan a cobrar, pues se paga. Pues miren, ahí al pagar tácitamente está aceptando que sí tenía la obligación. Y de forma expresa,
Pues es cuando ella expresa en el cuerpo, en el propio cuerpo del título de crédito, que ratifica el negocio realizado en representación aparente. O sea, ratifica el título de crédito. Entonces eso lo tiene que hacer en el propio texto, en el propio cuerpo, digamos, del título de crédito. O si no hay espacio, lo puede hacer también en una hoja adherida a él, ¿verdad? También se puede. Pero lo mejor es hacerlo en el propio texto. Entonces miren el segundo párrafo. La ratificación expresa o tácita de los actos a que se refiere el párrafo anterior, por quien puede legalmente autorizarlos, transfiere al representado aparente desde la fecha del acto que se ratifica las obligaciones que de él nazcan. Entonces, miren, ¿se acuerdan en la representación aparente quién era el obligado? La persona que representó. Pero si el representado aparente ratifica, desde el momento en que él ratifica, sea expreso o tácitamente, cualquiera de las dos, desde ese momento pasan a él las obligaciones del título de crédito. Ese es el efecto de la ratificación. ¿Sí, Benilda? Licenciado, ¿cómo en qué caso sucede esta representación aparente? Puede suceder en cualquier negocio mercantil, ¿verdad? Puede ser en cualquier negocio mercantil. O sea, le estoy hablando, puede ser la eh, creación de una sociedad anónima, puede ser la creación de cualquier otro tipo de sociedad, un contrato de suministro, un contrato de estimatorio, cualquier contrato mercantil, en este caso la emisión de un título de crédito, ¿verdad? Pero en todos aplica la misma regla. No está obligado el representado aparente a menos de que éste ratifique. ¿Ah? Si él ratifica, entonces ya queda obligado. Si no, entonces el representante aparente, la persona que ejerció la representación aparente, va a ser el obligado. ¿Ah? Pero básicamente se puede aplicar a cualquier negocio mercantil. ¿Ve? Entonces establece, es tácita la ratificación que resulte de actos que necesariamente implican la aceptación del acto del mismo o de cualquiera de sus consecuencias. Por ejemplo, la letra de cambio hay que aceptarlo y se la llevan a él para su aceptación y la acepta. Entonces eso implica una aceptación, una ratificación tácita, ¿verdad? O, por ejemplo, le llegan a cobrar el importe del primer pago de la letra de cambio y él lo paga. Entonces, miren, al pagar, él se entiende tácitamente que él se está haciendo cargo de la letra de cambio en que lo representaron a pared, ¿verdad? Y la ratificación expresa puede hacerse en el mismo título de crédito o en documento diverso, ¿verdad? Entonces, la aceptación expresa es cuando él expresamente manifiesta en el título de crédito que él está aceptando la representación aparente en la creación del hecho. ¿Estamos bien? Bien. Quiero que me le pongan mucha atención a esto que vamos a ver a continuación. El tema en sí no es difícil, pero sí tiende a crear a veces cierta confusión. Y esto es porque nosotros no somos comerciantes, ¿verdad, jóvenes? ¿Verdad? Muchas veces ustedes le explican a esto a un comerciante y lo entiende rapidísimo. ¿Por qué? Porque lo conoce de la práctica. ¿Verdad? Pero les estoy hablando en general del derecho mercantil, no de la acción causal, ¿verdad? En general sobre el derecho mercantil. Pero a los que no somos comerciantes nos cuesta un poquito más. Me acuerdo, yo platico con la mayoría de mis compañeros y con la mayoría de mis alumnos, y dentro de las clases que menos le gustan o que menos entienden está derecho mercantil. Yo digo, ¿por qué no les gusta? ¿Por qué no le entienden? Si es tan bonito, uno, y es tan fácil, ¿verdad? Es tan fácil porque es poco formalista, o sea, es algo bien sencillo de realizar, no requiere grandes formalidades ni nada. Entonces, yo llegué a la conclusión de que es porque nosotros no tenemos contacto normalmente
con el comercial, ¿verdad? Como sí lo tienen algunas personas, ¿verdad? Por ejemplo, amigo Estuardo, que él, su mamá, su tía, sus tías y su abuela, ellas tenían una venta de pollo en el mercado, ¿verdad? Entonces, él creció viendo toda esa actividad comercial en su casa. Él fue el que me enseñó derecho mercantil a mí. Para él se le hacía muy fácil el derecho mercantil. ¿Por qué? Porque lo entendía perfectamente, entendía los principios. ¿Por qué? Porque había crecido en un comercio, ¿verdad? Con una mamá, tías y abuela comerciantes, ¿verdad? Entonces él tenía esos conceptos básicos del comercio y lo entendió muy fácil. Y después él, pues él me enseñó a mí, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad de recibir clases con él fue el que me enseñó a mí. Entonces, yo lo entendí, pero cuando yo llegué a trabajar con unos comerciantes, estos comerciantes cuando llegué a trabajar ellos se dedicaban a desarrollar eh, proyectos inmobiliarios, colonias, edificios, centros comerciales, etcétera. Y miren ustedes, se prestaban cantidades grandes de dinero por medio de un pagaré, ¿no? O llegaba gente a invertir en el edificio. Yo me acuerdo de una señora en particular que llegaba, eh, ella llegaba vestida de forma muy sencilla, como que tenía algún tipo de negocio en el mercado o algo así, ¿verdad? Entonces, pero ella había invertido 650,000 quetzales, o algo así había invertido en el edificio. Entonces ella mes a mes llegaba a traer sus utilidades y ahí le emitían. Me acuerdo que la pasaban con Cristi, que era la hermana del jefe, y ella era la que se encargaba de pagarle a los inversionistas, ¿no? ¿Y cómo documentaban eso? Por medio de pagares, ¿no? Bien sencillo todo, jóvenes. Entonces pero como les digo, nos cuesta un poquito a veces entenderlo porque no hemos estado nosotros dentro del ámbito mercantil. Yo, como les digo, cuando yo estuve actuando dentro del ámbito mercantil, entendí, o esclareció para qué servían muchas cosas, ¿va? Entonces, aquí pues estamos aprendiendo el principio. Fíjense, jóvenes, de que me está dando una alerta de que la reunión termina en 10 minutos, pero yo tengo el pagado. Entonces, bueno, cuando termine la clase voy a ver qué, qué pasó ahí, a ver algún problema con la tarjeta de crédito o algo así. Entonces, hoy probablemente la clase se va a cortar, entonces nos desconectamos y nos volvemos a conectar en el mismo link, por favor. Ya espero para la próxima semana ya tener esos problemas solucionados. Bien, pero mientras sigamos, los 10 minutos que nos quedan. Entonces, yo les decía de que en derecho mercantil eh, a veces hay ciertas instituciones que cuestan un poquito más, como es esta que vamos a ver a continuación, por lo que les solicito que tengamos mucha atención en esto. La relación causal. La relación causal tiene que ver con el negocio jurídico subyacente, ¿se recuerdan? Yo les decía en aquella ocasión el hecho de que un título de crédito sea nulo por que le falta algún requisito, eso no invalida el negocio jurídico subyacente. ¿Se recuerdan que yo les dije? Pongan atención a eso. Entonces, ¿qué sucede cuando por algún motivo yo no puedo utilizar la acción cambiaria? La acción cambiaria es la forma que normalmente utilizaríamos para cobrar un título de crédito. O sea, lo normal es que no lo paguen, ¿va? De la forma pactada. Pero si no lo pagan de la forma pactada, entonces lo normal es que nosotros protestemos el título de crédito. ¿Se recuerdan que les dije el protesto?
es una acción necesaria, ¿verdad? Hay que realizarla obligatoriamente para poder hacer la acción cambiaria. Entonces, para poder hacer acción cambiaria necesitamos nosotros protestar. Entonces, protestamos y luego ejecutamos la acción cambiaria, que es un juicio ejecutivo. Pero, ¿qué pasa cuando por algún motivo nosotros perdimos la acción cambiaria? No protestamos en tiempo el documento, ¿verdad? Dejamos pasar tiempo y no lo cobramos en el tiempo pactado. Entonces, miren, perdemos la acción cambiaria, pero entonces que ya no podemos cobrar el importe de lo que nos deben. Bien, podemos. Todavía tenemos dos formas más para intentarlo cobrar. Y una de ellas, la primera, es la relación causal o la acción causal, ¿no? La relación causal viene del negocio jurídico subyacente, del negocio que le dio origen al título de crédito. Entonces piensen ustedes, yo compré un carro y lo pagué con un cheque. Por algún motivo no se puede cobrar ese cheque. ¿Qué pasa entonces? Ya no hay negocio jurídico subyacente. Lo normal sería que protestemos el cheque y lo cobremos por medio de la acción cambiaria. Y yo, como es cheque, me iría también por estafa mediante cheque. Pero quedémonos en lo mercantil. Lo normal sería cobrar la acción cambiaria, pero ¿qué pasa si yo no protesté el cheque? Eso pasa mucho con mis clientes. Mire, fíjese que me dieron un cheque por 100,000 quetzales y no tiene fondos. Así, y lo protestó. No. ¿Cuál era la fecha de vencimiento del cheque? Tal, ya se pasó. Entonces ya no hay acción cambiaria, ¿me entienden? Entonces, ¿qué sucede? Entonces aquí nos tenemos que enfocar ya no tanto en el título de crédito, sino que en el negocio jurídico subyacente. El título de crédito, por algún motivo, no podemos hacer la acción cambiaria. Entonces, ¿cómo lo cobramos? Entonces, enfoquémonos en el negocio, porque como el título ya no lo vamos a poder cobrar por algún motivo, ahora lo que vamos a hacer es que nos vamos a centrar en la relación causal que le dio origen al título de crédito. Y entonces, para poder cobrar en base a esa relación causal, el juicio se llama acción causal. Y este es un juicio sumario. Este es un juicio sumario porque el artículo 1039 del Código de Comercio establece que todos los procesos en materia mercantil que no tengan señalada una tramitación especial en este código, entonces se van a tramitar en juicio sumario. Entonces, la acción cambiaria, ¿se recuerdan? Era un juicio ejecutivo. En cambio, este es un juicio sumario. O sea, aquel era un juicio de ejecución, íbamos directamente a cobrar el derecho. En cambio, aquí no, este juicio sumario es un juicio de conocimiento. Aquí tenemos que declarar todavía que nosotros tenemos el derecho. Y eso es lo que buscamos, declarar que nosotros tenemos el derecho dentro de este negocio que nos pague. Entonces, básicamente para eso sirve la acción causal. Cuando yo no puedo cobrar un título de crédito por algún motivo, no puedo ejercer la acción cambiaria, entonces yo voy a ir a ejercitar la acción causal que tiene que ver con el negocio jurídico subyacente. Lo único es que esta la voy a tener que hacer yo en juicio sumario, ya no en juicio ejecutivo, como era el otro caso. ¿Estamos claros hasta aquí, jóvenes? Licenciado, entonces se tendría que recurrir entonces a, bueno, ahí va a haber, digamos, mucho tiempo para que se pueda lograr el cobro, ¿verdad? Sí, sí, obviamente eh, es un juicio más tardado, ¿verdad? Bueno, y se tiene que pues, incurrir en gastos que pues quizá no se habían considerado, ¿verdad? Así es, Ok. así es, eso incurre en más gastos porque es un juicio más largo, ¿verdad? Entonces, esos juicios al final, pues los van a tener lo tendrían que pagar todos esos gastos, ¿verdad? Dentro de los gastos del proceso, pero no lo permitan. Entonces, pero sí, en general, eso
aumenta los gastos, porque es un juicio más largo, ¿verdad? Es un juicio más largo. ¿Cuánto sería el tiempo estimado, digamos, que durará un juicio de ese tipo? Un juicio sumario. Sí, Mire, es largo. Digamos, depende. Un juicio sumario puede, mire, pueden ser 5 o 6 años, 8 años de un juicio sumario, depende. Como ahí depende de muchos factores, ¿va? Pero digamos, si tenemos por la otra parte un abogado malintencionado que va a presentar recepciones para retardar el proceso y todo, estamos hablando que pueden ser 8 o 10 años. ¿Va? Cambia. En todos los juicios depende del juzgado, depende de un montón de factores, pero puede ser un juicio largo, ¿va? Como les digo, depende del juzgado, puede ser un juicio de 3, 5, 6, 10 años. Ahora con las notificaciones electrónicas, yo les digo que se ha agilizado mucho. Ahora sí va un poquito más rápido todo. No, es que a velocidades exorbitantes, pero sí ha mejorado mucho, ¿verdad? Ha mejorado mucho, porque muchas veces en la notificación se tardaban meses. Ahora yo me he dado cuenta que la resolución y a veces días después ya le están notificando a uno por el casillero electrónico. Entonces eso ha mejorado mucho. Pero sí son procesos largos, ¿verdad? Son procesos largos y como les digo, si hay mala intención por parte de un abogado de estar retrasando y todo, pueden ser muy largos los procesos. Entonces, por eso es que nosotros intentamos realizar la acción cambiaria y no ir a la acción causal, ¿no? La acción causal la dejamos solo en caso de que se nos haya ido la acción cambiaria, ¿verdad? Muy bien. Entonces, como les decía, pues por eso es que preferimos la acción cambiaria sobre la relación causal. Pero bien, ¿quedó claro entonces cómo funciona la acción causal? ¿Alguna duda con esto? No le Bien, artículo 408. Relación causal. La emisión o transmisión de un título de crédito no producirá, salvo pacto expreso, extinción de la relación que dio lugar a tal emisión o transmisión. Aquí nos está refiriendo al negocio jurídico subyacente. El hecho de que yo eh, emita o transmita un título de crédito no implica que el negocio jurídico subyacente se acabe, ¿verdad? Yo tengo un título de crédito con el cual me pagaron la compraventa de una casa y ahora yo ese título se lo transmito a André. Le endoso el título. Esa transmisión no implica que el negocio jurídico subyacente haya quedado disuelto. El negocio jurídico subyacente queda totalmente válido. Entonces, ¿cómo funciona la acción causal? Lo que pasa es que acá la acción causal es en referencia a la persona a la que yo le di el título, supongamos. Yo le compré una casa a Benilda. O más bien dicho, ella me compró una casa a mí y me pagó por medio de un título de crédito. Ese título de crédito yo se lo transmití a André. Y ahora viene André y decide, a él no le pagan el título de crédito. Entonces aquí él puede hacer dos cosas. Una, él podría ejercitar la acción cambiaria en contra de Benilda, que fue la que otorgó el título, y en contra mío, que yo fui el que le di el título. Eso vamos a ver más adelante que se llama acción cambiaria en la vía de regreso. Y en contra de Benilda se llamaría en la vía directa, acción cambiaria en la vía directa. O él puede optar por devolverme el título. Mire, Otto Guillermo, a mí no me pagaron el título, entonces yo se lo devuelvo. Para que yo se lo acepte de regreso, él tuvo que hacer lo necesario para que se pueda cobrar ese título. O sea, tuvo que haber protestado. Entonces, miren, la acción causal
podrá ejercitarse restituyendo el título al demandado. Entonces, miren, André me demandó a mí, no para cobrar la acción cambiaria, sino que para devolverme el título. Y no procederá sino en el caso de que el actor haya ejecutado los actos necesarios para que el demandado pueda ejercitar las acciones que pudieran corresponderle en virtud del título. ¿Estamos bien? Entonces él me demanda acá no para cobrarme la acción cambiaria, sino que para devolverme el título. ¿Verdad? Me devuelve el título, pero ese título para que yo se lo pueda aceptar de vuelta, él tuvo que haberlo protestado para que yo lo pueda cobrar. ¿Estamos bien? ¿Quedó claro esto? Muy bien. Luego tenemos otra acción que se llama acción de enriquecimiento indebido. Esta acción de enriquecimiento indebido la vamos a utilizar cuando ya vencieron la acción cambiaria y la acción causal. ¿Se acuerdan? Esto tiene que ver siempre con el negocio jurídico subyacente. Ya me venció la acción cambiaria. ¿Por qué? Porque no la protesté o porque se me pasó el tiempo para el cobro. Ahorita vamos a ver cuándo vence la acción cambiaria. Ya se me pasó la acción causal. Entonces ya no puedo ejercitar ni la acción cambiaria para cobrar ejecutivamente, ni la acción causal para devolver el título. ¿Ya perdí mi dinero? No. Todavía tengo una tercera opción, que es la acción de enriquecimiento indebido. Miren, el enriquecimiento indebido básicamente es, como su nombre lo indica, cuando alguien se enriquece indebidamente. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si Benilda y yo realizamos un negocio, cualquiera que sea. Miren, Benilda tiene una finca de tierra y yo tengo una desarrolladora de inmobiliaria. Entonces, Benilda y yo nos asociamos, ella pone el terreno, yo pongo todo lo necesario para fraccionarlo y venderlo, y fraccionamos y vendemos todos los lotes. Y con eso nos enriquecemos, tanto ella como yo. Miren, ese enriquecimiento no tiene nada de malo, es un enriquecimiento debido, debido, ¿verdad? ¿Por qué es debido? Porque se realizó una negociación y de acuerdo con las estipulaciones de esa negociación se llegó a una conclusión del negocio y eso generó ganancia. No hay ningún problema. Ahora, ¿qué sucede cuando un enriquecimiento es indebido? Por ejemplo, si yo le compré una casa a Benilda y le pagué con un cheque y ella no pudo cobrar el cheque, ¿ustedes qué creen? ¿Que yo me estoy enriqueciendo indebidamente o debidamente? Indebidamente, porque ella cumplió con su parte del contrato y yo no. Pero como pagamos con un título de crédito, miren, por algún motivo ella se le venció la acción cambiaria y ya no hay acción causal tampoco. Entonces ella todavía puede ejercitar esa acción de enriquecimiento indebido. Miren, él se enriqueció a mi costa de forma indebida, incumpliendo con un negocio. Esto podríamos ver si lo encuadramos en un caso especial de estafa también en derecho penal, pero como aquí estamos hablando de la materia civil, entonces, mercantil, perdón, entonces la acción de enriquecimiento indebido. La acción de enriquecimiento indebido también es un juicio sumario, porque no establece la forma en que se va a tramitar. Entonces aplicamos el artículo 1039, ¿verdad? Que establece que todos los procesos en materia mercantil que no tengan señalada una tramitación especial se deben tramitar en juicio sumario. Ese artículo 1039, cuando termine la clase, por favor vayan y lo leen completito, ¿verdad? Porque eso nos va a servir para todo el curso. De hecho, yo en el curso de Derecho Mercantil 1, en la primera clase, leemos ese artículo 1039. Entonces yo hago de cuenta que ustedes ahorita ya lo leyeron, ¿no? Acción de enriquecimiento indebido. Extinguida la acción cambiaria, esto en el 409. Extinguida la acción cambiaria contra
el creador, el tenedor del título que carezca de acción causal contra este y de acción cambiaria o causal con los demás signatarios, se extinguieron todas las acciones cambiarias y todas las acciones causales posibles. Entonces todavía nos queda una opción. Miren, puede exigir al creador la suma con que se haya enriquecido en su daño. Entonces, miren, todavía puedo yo exigirle al creador la suma con que se enriqueció ilícitamente a mi costa. ¿Cuándo prescribe esta acción? Esta acción prescribe en un año contado desde el día en que se extinguió la acción cambiaria. O sea, desde que se extingue la acción cambiaria, ahí empieza a correr un año para cobrar la acción causal. Si pasa ese año y no cobramos, perdón, la acción de enriquecimiento indebido, ahí sí ya perdimos prácticamente nuestro importe. La acción cambiaria y la acción causal, ¿cuándo prescriben? Eso lo tenemos hasta en el artículo 623. Solo para que lo anoten ahí. Caducidad. La acción cambiaria del último tenedor caduca. Miren cuándo caduca. Por no haber sido presentado el título en tiempo para su aceptación o para su pago. Cuando no es protestable, es un título que nos lo van a pagar directamente. Entonces lo presentamos para su aceptación o para su pago y no nos lo pagan o no nos lo aceptan. Y el segundo caso es cuando el título es protestable, por no haberse levantado el protesto en los términos de este código. Entonces no levantamos el protesto en el título protestable, entonces perdemos la acción cambiaria, caduca. ¿Ya? O por no haberlo presentado en tiempo en caso de que no sea protestado. Entonces, en el 623, caducidad de la acción cambiaria. Esto lo vamos a ver después. Ahorita solo lo estamos viendo porque estamos haciendo referencia a cuándo se empieza a contar el plazo de la acción de enriquecimiento indebido. ¿Cuándo prescribe la acción cambiaria en la vía directa? La vía directa, para que lo tengan ustedes claro, es la que se inicia en contra del principal obligado y de sus avalistas. ¿Verdad? Entonces, miren, la prescripción de la directa, la acción cambiaria directa, prescribe en 3 años contados a partir del día del vencimiento. Entonces, miren, a partir del día en que vence el pago, empiezan a correr 3 años para la acción cambiaria. O en el caso de que sea protestable, a partir del momento en que lo protestamos, ahí nos empiezan a correr los 3 años para ejercer la acción cambiaria. Luego tenemos la vía de regreso. Esa no se las voy a explicar todavía, porque si no se van a confundir. Entonces, en la vía de regreso, ¿se acuerdan que yo les decía? Benilda me dio un cheque a mí y luego yo le di ese cheque a André. Y yo les decía, André puede demandar a Benilda en la vía directa, que es la principal obligada, y me puede demandar a mí en la vía de regreso. En la vía de regreso quiere decir que yo le di el título a él. Entonces él le puede cobrar a la principal obligada, que es Benilda, pero también me puede cobrar a mmí en la vía de regreso. O sea, eso lo vamos a ver más claro un poquito más adelante. La cuestión es de que en la vía de regreso no prescribe en 3 años, prescribe en 1 año. Miren, la acción cambiaria de regreso del último tenedor prescribirá en 1 año, contado desde la fecha del vencimiento y en su caso, desde que se concluyan los plazos de presentación o si el título fuere con protesto, desde la fecha en que éste se haya levantado. Entonces, miren, en la vía de regreso prescribe antes, prescribe en 1 año, a partir del vencimiento del título o del protesto del título, según sea el caso. Y luego, contra otros obligados. La prescripción contra otros obligados, la acción del obligado de regreso contra los demás obligados anteriores, prescriben 6 meses, contados a partir de la fecha del pago voluntario, de la fecha de la notificación de la demanda. Esto también se las voy a explicar más adelante porque tiene que ver con
un obligado que pagó y le va a cobrar a los demás obligados. Para eso tiene 6 meses. Pero lo vamos a ver más despacio más adelante. Entonces, miren cuándo prescribe la acción cambiaria. En 3 años para el principal obligado y sus avalistas, la vía directa. En un año, la vía de regreso. Y en 6 meses, la vía de regreso contra otros obligados. ¿Estamos bien? Y caduca cuando no se presentó en tiempo para su pago o cuando no se protestó en tiempo, si este es protestado. Entonces, ¿por qué fuimos a leer esto? Porque establece que la acción de enriquecimiento indebido prescribe en un año contado desde el día en que se extinguió la acción cambiaria. Entonces, miren, la acción cambiaria se extingue. Bueno, si yo no lo protesté y era un título protestable, ahí se extingue la acción cambiaria. Ahí me empiezan a correr mis 3 años, miren, para poder cobrar. No, perdón, ahí se extinguió la acción cambiaria, ahí me empieza a correr un año para poder cobrar la acción de enriquecimiento indebido. O puede ser de que el título de crédito sí se protestó. Entonces, miren, ahí me empieza a correr el plazo de 3 años para la acción cambiaria. Cuando se me venzan esos 3 años, ahí me empieza a correr el plazo de un año para la acción de enriquecimiento indebido. ¿Quedó claro esto? Bien. En el 410 está la regla del buen cobro. Básicamente es cuando yo recibo un título de crédito en pago de una obligación, cualquiera que sea. Yo vendí un carro, vendí una casa, vendí una vaca, vendí una cabra, vendí hamburguesas, lo que sea. Y yo recibo un título de crédito. Ese título de crédito se tiene aceptado por pago, pero bajo reserva de buen cobro. ¿Qué quiere decir? Que si el cheque o el pagaré o el título que sea me lo pagan, entonces el pago es válido. Si no me lo pagan, entonces el pago se tiene por no válido. ¿Qué quiere decir? Yo vendo un carro, me lo pagan con cheque, yo extiendo recibo. El pago está hecho, a menos que a mí no me paguen el cheque. Si a mí no me pagan el cheque, entonces el pago no es válido. A eso se refiere este artículo. Artículo 410, salvo buen cobro. Los títulos de crédito dados en pago se presumen recibidos bajo la condición salvo buen cobro, cualquiera que sea el motivo de la entrega. Hay otros títulos, yo les decía que hay otros títulos que son representativos de mercadería. No todos los títulos de crédito son representativos de dinero, sino que hay algunos títulos que representan mercadería. Por ejemplo, si ustedes traen mercadería de Estados Unidos o de China para vender aquí en Guatemala, y esa mercadería viene en barco, a ustedes les van a dar un conocimiento de embarque. Y con ese conocimiento de embarque, ustedes pueden ir a reclamar la mercadería. El conocimiento de embarque es un título de crédito. Por ejemplo, si la mercadería viene en avión o viene en camión, les van a dar a ustedes una carta de porte. Esa carta de porte es un título de crédito que representa la mercadería que viene en tránsito. Entonces, cuando el camión o el avión venga a Guatemala, ustedes con su carta de porte reclaman la propiedad de la mercadería y les entregan. ¿Estamos bien? Entonces, hay títulos que representan mercadería. Artículo 411. Los títulos representativos de mercaderías. Los títulos representativos de mercaderías atribuyen a su tenedor legítimo el derecho a la entrega de las mercancías, de las mercaderías, perdón, en ellos especificadas, su posesión y el poder de disponer de las mismas mediante la transferencia del título. Entonces, miren, yo con el título, yo acredito que soy el dueño del título, con eso me tienen que dar la posesión de mi mercadería, o incluso yo puedo transmitir la mercadería a otra persona por medio del título. Viene la mercadería en tránsito, viene todavía en el barco y yo se la vendo a Tirsa. Mira, Tirsa, yo traigo 100 computadoras, se las vendo a tanto. Órale, me dice, hacemos el negocio. Entonces, ¿cómo lo documentamos? En el propio título. Yo le endoso
el título de crédito a Tirsa. Y ahora Tirsa, miren, ya es la legítima tenedora del título. Ya con eso ya puede reclamar la mercadería que viene originalmente para mí. Incluso Tirsa se lo podría transmitir a Azucena y a Azucena a Shirley, ¿verdad? Y ser Shirley la que al final llegue a traer la mercadería. ¿Estamos bien? Entonces, miren, podemos transmitir la propiedad de la mercadería por medio de la transmisión del título de crédito, por medio del endoso del título de crédito. La reivindicación de las mercaderías representadas por los títulos a que este artículo se refiere solo podrá hacerse mediante la reivindicación del título mismo, conforme a las normas aplicables al efecto. O sea, hay que presentar el título, ¿verdad? Hay que presentar el título para que nos den la mercadería. Si no presentamos el título, no nos los van a entregar. ¿Quién es propietario del título? El propietario del título es quien lo posea de acuerdo a su forma de circulación. ¿Se acuerdan que yo les decía la ley de circulación? La persona que emite el título, él decide de qué forma va a circular, ¿verdad? Si va a ser a la orden, al portador, o va a ser nominativo. Él decide si va a circular o va a ser no negociable, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el propietario del título? Quien lo posea de acuerdo a la forma de circulación. ¿Qué quiere decir esto? Ahorita vamos a ver las formas de circulación, pero pueden circular de tres formas. Pueden ser nominativos, pueden ser a la orden o pueden ser al portador, cualquiera de las tres. Entonces, quien lo posea de acuerdo a la forma de circular. Si el título es nominativo, entonces el título tiene que estar emitido a nombre de una persona y aparte el emisor tiene un libro de registro y en el libro de registro establece a nombre de quién se emitió el título número tal. ¿Estamos bien? Miren, así circula de forma nominativa. Entonces, si yo le traslado el título a Tirsa, le hago el endoso en el título, se lo entrego y luego ya va al registro del emisor para que hagan el cambio en el libro, ¿verdad? Este título, Otto Guillermo Amado se lo endosó a Tirsa. Entonces ahora ya aparece como la propietaria del título. A la orden, ¿cómo sería la orden? A la orden, el título está emitido a nombre de una persona, como los cheques, ¿verdad? Páguese a la orden de Otto Guillermo Amado. Miren, el cheque está emitido a nombre de Otto Guillermo Amado. Pero este no lleva un registro. Este solo consta en el propio título el nombre de la persona. Este es a la orden. Y al portador es cuando no está emitido a favor de ninguna persona. ¿Ah? Normalmente le ponemos las palabras al portador. Entonces aquí la persona que tenga el cheque en su poder o el título de crédito al portador de que se trata, lo va a poder cobrar. Entonces miren quién es el propietario del título, quien lo posea, de acuerdo a la forma de circulación. Si es nominativo, tiene que estar su nombre en el título o endosado a favor de él y ese tiene que coincidir con el libro de registro que tiene el emisor. Si son a la orden, estos solo llevan el nombre de la persona en el propio título o en el endoso. Estos también se pueden endosar. Y al portador es los que no están emitidos a nombre de ninguna persona. ¿Va? Puede ser que se haga con las palabras al portador. Entonces ahí la persona que lo tenga en su poder, este no hay necesidad de endosarlo. Este se transmite por la simple tradición. Entonces la persona que lo tenga en su poder lo va a poder cobrar. ¿Estamos bien? Entonces básicamente así funcionan los títulos o la forma de circular de los títulos de crédito. Entonces yo les decía, miren, tres formas de circular. Pueden circular de forma nominativa, pueden circular a la orden o pueden circular al portador. ¿Cuáles son los títulos nominativos? Los títulos nominativos son aquellos que son creados a favor de una persona determinada, ¿verdad? Páguese a favor de Tirsa Ordóñez. Miren, lo emitimos a favor de una persona determinada, cuyo nombre se consigna en el propio texto del título,
lo ponemos en el propio título, como en un registro que deberá llevar el creador. Lo que les decía, el creador lleva un libro de registro y en ese libro establece que el título de crédito, digamos una letra de cambio número 001, se emitió a favor de Tirsa Ordóñez. Pues miren, tanto en el título como en el libro de registro consta el nombre de la persona a cuyo favor se emitió el título. Se puede transmitir. ¿Cómo lo hacemos para transmitir a otra persona? Bueno, 3 pasos: endoso, entrega y registro. Lo primero que tenemos que hacer es endosar el título a favor de la persona, a favor del endosatario, así se llama la persona a quien endosamos el endosante, el que lo endosa, endosatario a quien se lo endosa. ¿Estamos bien? Entonces, realizamos el endoso a favor del endosatario. Ya realizado el endoso, le entrego el título y ya el endosatario con el título en sus manos, él tiene que acudir al registro del creador para que hagan el cambio en el registro respectivo y aparezca él como propietario del título. ¿Estamos bien? Eso lo tenemos en el artículo 415. Son títulos nominativos los creados a favor de persona determinada cuyo nombre se consigna tanto en el propio texto del documento como en el registro del creador. Son transmisibles mediante endoso e inscripción en el registro. Ningún acto u operación referente a esta clase de títulos surtirá efecto contra el creador o contra terceros si no se inscribe en el título y en el registro. ¿Eso qué quiere decir? Que para que el endoso sea válido, tiene que constar el endoso en el propio título y también lo tenemos que registrar en el registro respectivo. Si no, no lo vamos a poder ejercer. El 416. El endoso facultará al endosatario para pedir el registro de la transmisión. El creador del título podrá exigir que la firma del endosante se legalice por notario. Esto puede exigirlo, no es obligatorio. 417. Salvo justa causa, el creador del título no podrá negar la inscripción de su registro de la transmisión del documento. O sea, una justa causa sería, por ejemplo, que el título fuera no negociable. Si al título le pusimos la palabra no negociable, entonces el título no lo podemos endosar. Entonces, en este caso hay una causa justa para que el creador no le quiera realizar el cambio en el libro de registro. Ahora, pero si el título es negociable, el endoso se llevó a cabo con los requisitos de ley, no se puede negar él en ningún motivo a realizar el registro respectivo. ¿Estamos? Muy bien. Licenciado, perdone, entonces si lleva un correlativo y dentro de todos estos hay uno no negociable, ¿lo va a dejar como anulado? ¿Cómo? No, sí, el no negociable quiere decir que no lo puede endosar. Entonces los derechos del título siguen perteneciéndole al beneficiario original, ¿verdad? Él no puede transmitir esos derechos. O sea, el título sigue siendo válido, pero no lo puede transmitir. Ah, porque en el libro de registro también consta de que el documento es no negociable, ¿no? Documento número 50, por decirle, es no negociable, y eso consta en el título, en el propio título, pero también en el registro, donde establece que el título 50 le pertenece a Tirsa, ahí establece que ese título es no negociable. Entonces, cuando se lo presenten a él para hacer el registro del endoso, les va a decir, miren, ese endoso no se los puedo registrar, ¿no? Porque el documento es no negociable. Simple y sencillamente no les va a registrar el endoso. O sea, los derechos les van a seguir perteneciendo a la persona que originalmente era el propietario del. ¿Estamos bien? Sí, sí, sí. Perfecto. Pasemos a los títulos a la orden. Ahorita en los títulos a la orden vamos a ver de una vez qué es el endoso y cuáles son las cláusulas o las diferentes clases de endoso que hay. Bien,
En los títulos a la orden, como yo les decía, van a emitirse a nombre de una persona determinada, a favor de una persona determinada, pero no llevan un registro. ¿Ya? No llevan un registro. Y se transmiten mediante el endoso y la entrega. ¿Va? Es como un cheque. ¿Va? El cheque está emitido a nombre de Otto Guillermo Amado y ahora Otto Guillermo Amado se lo endosa a Benilda Solares. Entonces aquí no hay necesidad de registro porque no hay, es un título a la orden. Entonces miren, ahora se presenta Benilda a cobrar el cheque y se lo paga. Y así puede suceder con cualquier título de crédito, salvo que sea no negociable, ¿verdad? Entonces, básicamente endoso y entrega. Y ya con eso ella ya es la propietaria del título. Miren, artículo 418. Los títulos creados a favor de determinada persona se presumirán a la orden y se transmiten mediante endoso y entrega del título, ¿verdad? Entonces, a menos de que diga ahí que es un título nominativo, si está emitido a nombre de una persona, se entiende de que es a la orden, ¿verdad? Se va a presumir que es a la orden. ¿Y cómo se transmite? Mediante el endoso y la entrega. Artículo 419. Cláusula no a la orden. Cualquier tenedor de un título a la orden puede impedir su ulterior endoso mediante cláusula expresa que surtirá el efecto que a partir de su fecha el título solo pueda transmitirse con los efectos de cesión ordinaria. Transmisión no por endoso. La transmisión de un título a la orden por medio diverso del endoso subroga al adquiriente de todos los derechos que el título confiera, pero lo sujeta a todas las excepciones que se habrían podido poner a los tenedores anteriores. Bien, ahora, ¿qué es el endoso? Que esto es lo realmente... Así rapidito antes de pasar al endoso, al portador. Los títulos al portador son aquellos que no hay registro ni están emitidos a favor de una persona determinada. Pueden estar en blanco o pueden tener la cláusula al portador. Y estos se transmiten por la simple tradición. La simple tradición, esas palabras simple tradición se refiere a la entrega, a la simple entrega del título. ¿Ah? La tradición es la entrega. ¿Ah? Si yo le hago la simple tradición de este teléfono a Benilda, ¿qué quiere decir la simple tradición? El hecho de entregarse. Esa es la simple tradición. Entonces, estos no hay necesidad de endosarlos, sino que estos se transmiten por la simple tradición. Eso los tenemos en el 436. Son títulos al portador los que no están emitidos a favor de persona determinada, aunque no contenga la cláusula al portador, y se transmiten por la simple tradición. ¿Ah? La simple entrega. Bien, dicho esto, veamos ahora entonces qué es el endoso. ¿Cuáles títulos voy a endosar para empezar? Los nominativos y los a la orden. Los al portador, ¿se acuerdan que esos no se endosan? Estos se transmiten por la simple tradición. Pero los nominativos y los títulos a la orden sí los tengo que endosar para poderlos transmitir. Primero que nada, ¿qué es el endoso? El endoso es una cláusula accesoria de un título de crédito. Es una cláusula accesoria de un título de crédito en virtud de la cual se transmite el título a otra persona. ¿Bien? ¿Para qué sirve el endoso? Sirve para transmitirle el título a otra persona. Miren la palabra que utiliza la ley. Transmisión. Pasarle a otra persona, dárselo a otra persona, ¿no? Transmitírselo a otra persona. Pero se lo puedo transmitir de tres formas. Se lo puedo transmitir
en propiedad. O sea, ¿qué quiere decir en propiedad? Mire, Benilda, yo le endoso este cheque, ahora el cheque es suyo. Obviamente yo le voy a estar dando el cheque a ella por un motivo. Ah, yo le debo dinero, yo le estoy pagando algo que le compré, qué sé yo. ¿Ah? Pero entonces, miren, yo le endoso el cheque a ella en propiedad. Ahora el importe de ese cheque le pertenece a ella. Pero también lo puedo endosar en garantía. En garantía, ¿qué quiere decir? Como su nombre lo indica, en garantía del cumplimiento de una obligación. A mí me presta dinero Benilda y yo en garantía le doy un cheque que me dio otra persona. Cuando yo le devuelvo el dinero a ella, ella me devuelve a mí el cheque o el título de crédito de que se trata. Miren, en garantía. Si yo no le pago, ella cobra el cheque, ¿verdad? O puede ser en procuración. En procuración quiere decir que yo le estoy encargando a otra persona que cobre el cheque en mi nombre. O sea, no se lo estoy regalando. Él tiene que cobrar y ahí me lo tiene que devolver a mí, como que si fuera un mandatario. Y si no le pagan, él tiene el derecho de protestarlo y de ejecutar la acción cambiaria o cualquier otra acción en mi nombre, ¿verdad? Como que si tuviera un mandato. Esto es bien especial, lo vamos a ver ahorita en un ratito. Entonces, miren, ¿qué es el endoso? Es la cláusula accesoria de un título de crédito en virtud de la cual se transmite el título a otra persona, ya sea en propiedad, en garantía o en procuración. En propiedad yo le estoy regalando, le estoy transmitiendo la propiedad del importe del título de crédito a esa persona. En garantía se lo estoy dando como garantía del cumplimiento de una obligación. Si yo pago, pues la persona me devuelve el cheque. O en procuración es cuando yo le estoy encargando a otra persona que cobre el cheque por mí. ¿No? Yo me acuerdo que cuando nosotros hacíamos prácticas, nos pagaban las prácticas, pues todos éramos menores de edad. Entonces había un cuate que era mayor de edad y él iba y cobraba los cheques de todos. Todos le endosábamos los 4 practicantes que habíamos, le endosábamos los cheques a él. Y él iba y los cobraba y nos daba nuestro dinero. ¿No? Ese es un endoso en procuración. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Alguna duda hasta dónde vamos, jóvenes? Muy bien. Vamos. Muy bien. Entonces, como les decía, eh, el endoso es una cláusula accesoria de un título de crédito en virtud de la cual se transmite el mismo a otra persona, ya sea en propiedad, en garantía o en procuración. ¿Cuáles son los requisitos del endoso? Los requisitos del endoso los encontramos nosotros, bueno, los elementos personales del endoso, el endosante, les decía, que es el que realiza el endoso, y el endosatario es la persona a cuyo favor se realiza el endoso. Y las clases de endoso también ya lo veíamos, que son el endoso en propiedad, en garantía y en procuración. Bien. ¿Cuáles son los requisitos del endoso? Los requisitos del endoso los encontramos en el 421. Y ahí se van a dar cuenta que la mayoría de endosos que hemos realizado en nuestra vida los hemos realizado en blanco. No los hemos realizado bien. Son válidos, obviamente, ¿va? Pero ahorita vamos a ver cómo deberíamos de realizar el endoso. El endoso debe constar en el título mismo o en hoja adherida a él. Normalmente los títulos de crédito tienen un área de endoso, un área en la cual se realizan los endosos. Ustedes vienen su cheque en la parte de atrás, ahí dice área de endoso. Pero si el cheque ya no tiene espacio o el título de crédito no tiene espacio o ya se llenó el espacio porque son muchos endosos, también los podemos hacer en una hoja adherida a él, ¿verdad? Podemos realizar en una hoja adherida a él. O sea, realizamos, la engrapamos prácticamente y ahí seguimos realizando los endosos. Y llenará los siguientes requisitos.
Primero, nombre del endosatario. Endoso a favor de Benilda Solares. Miren el nombre del endosatario. Segundo, la clase de endoso. Tenemos que indicar si estamos endosando en propiedad, en garantía o en procuración. Eso nunca lo ponemos, ¿verdad? Entonces, endoso a favor de Benilda Solares en propiedad o en procuración o en garantía, depende de cómo lo estén dando. Veamos en propiedad. Entonces ya tenemos el nombre del endosatario, la clase de endoso. Luego, lugar y fecha. En la ciudad de Guatemala, el día 18 de febrero de 2024. Miren, lugar y fecha. Y por último, la firma del endosante o de la persona que firme a su ruego o a su nombre, ¿verdad? El nombre, la firma del endosante. Normalmente, ¿cómo endosamos, jóvenes? Solo poniendo la firma del endosante. ¿Ah? Porque los demás requisitos se pueden subsanar, ¿verdad? Si yo no le puse nombre, le podemos poner el nombre. Si no le pusimos la clase de endoso, se presume que es en propiedad. O le podemos poner ahí la clase de endoso que queremos, ¿verdad? La fecha se presume que es la fecha en que estamos presentando el título. Entonces todos se pueden subsanar. El único que no se puede subsanar es la firma del endosatario. Miren, artículo 422, omisión de requisitos. Que en los casos mencionados en el artículo anterior se omitiere el primer requisito, se aplicará el artículo 387 de este código. Si se omitiere la clase de endoso, se presumirá que el título fue transmitido en propiedad. Si se omitiese la expresión del lugar, se presumirá que el endoso se hizo en el domicilio del endosante. Y la omisión de la fecha hará presumir que el endoso se hizo el día en que el endosante adquirió el título. Ahora, ¿qué establece de la firma? Miren, la falta de firma hará que el endoso se considere inexistente, ¿verdad? Entonces, si no hay firma, entonces ahí sí no hay endoso. Miren, la firma es esencial para el endoso. El endoso es puro y simple, no está sujeto a ninguna condición. 423. El endoso debe ser puro y simple, toda condición se tendrá por no puesta. El endoso parcial será nulo, ¿no? Entonces el endoso tiene que ser puro y simple, no está sujeto a ninguna condición y no puede ser dado parcialmente. Se tiene que endosar todo el título. Endoso en blanco, como normalmente los hacemos. Miren, el que lleva solo la firma. No lleva ni la clase de endoso, ni el nombre del endosatario, ni la fecha, ni nada, ni la clase del endoso, solo lleva la firma. El endoso puede hacerse en blanco, con la sola firma del endosante. En este caso, cualquier tenedor podrá llenar el endoso en blanco con su nombre o el de un tercero, o transmitir el título sin llenar el endoso. El endoso al portador producirá los efectos de endoso en blanco. Clases de endoso. El endoso puede hacerse en propiedad, en procuración o en garantía. El endoso en propiedad es fácil, ¿verdad, jóvenes? Yo le endoso en propiedad un título de crédito a Shirley y le estoy transmitiendo la propiedad, o sea, ese título ahora es de ella. Ella lo puede cobrar y ella se queda con el dinero. No hay ningún problema de entender. Ahora, el endoso en procuración. En el endoso en procuración lo que sucede es que yo le estoy otorgando el endoso a una persona para que lo cobre en mi nombre, como que si fuera mi mandatario. De hecho, esto es bien especial porque surte los efectos y le da las mismas facultades de un mandatario al endosatario. Ahí van a ver, es especial. Si yo le pongo la cláusula en procuración, quiere decir que él va a cobrar el título y luego me va a entregar el dinero a mí, o sea, lo está cobrando en mi nombre.
Y cobrar el título implica cobrarlo extrajudicialmente, o sea, presentarse para su pago, o puede ser, si el título es protestable, él tiene facultades para protestarlo, como si fuera un mandatario, y tiene facultades para iniciar la acción cambiaria, si fuera necesario también, o cualquier otra acción para cobrar el título. Miren, 427. El endoso en procuración se otorgará con las cláusulas en procuración por poder al cobro u otra equivalente. Miren, en procuración por poder, ¿saben qué es un poder? Un poder es la facultad que se otorga mediante un mandato. Es la facultad de representar a otra persona, ¿va? Al cobro u otro equivalente. O sea, no necesariamente tiene que ser ahí en procuración, o sea, le podemos poner ahí otras fórmulas para establecer que la persona lo está cobrando en nombre de uno. Ahora, interesante los poderes que otorga. Miren, este endoso conferirá al endosatario las facultades de un mandatario con representación para cobrar el título judicial o extrajudicialmente. Miren, le otorga las mismas facultades de un mandatario para cobrar judicial en juicio o extrajudicialmente fuera de juicio. Y para endosarlo en procuración, o sea, él se lo puede endosar en procuración a otra persona, digamos, a un abogado para que el abogado lo cobre, por ejemplo. El mandato que confiere este endoso no termina con la muerte o incapacidad del endosante. Esto es especial, joven. Y su revocación no producirá efectos frente a tercero, sino desde el momento en que se anote su cancelación en el título o se tenga por revocado judicialmente. Pero me interesa esta parte del mandatario, ¿no? El mandato que se confiere en este endoso no termina con la muerte o incapacidad del endosante. Esto es especial. Si ustedes van al Código Civil y leen el mandato, si muere el mandante o el mandatario, cualquiera de los dos, el mandato termina. Si declaran incapaz al mandante, el mandato termina. Pero este tipo de mandato, ya vieron, aunque muera el mandante o sea declarado incapaz, el mandato no termina. Probablemente este sea el único mandato que puede seguir ejerciéndose después de la muerte del mandante. Esto es especialísimo. Si yo quisiera una pregunta así rebuscada y difícil para el examen privado, yo les preguntaría esto. Dígame cuál es el único caso en que un mandato surte efectos después de la muerte del mandante. Sí, así de mala fe, de mala fe. ¿Ah? Porque esto es bien especial. Esto es bien especial. Entonces, miren, este tipo de mandato, perdón, que se otorga por medio de este título, no termina con la muerte o incapacidad del mandato. ¿Verdad? ¿Quedó claro el endoso en procuración? Bien. Vamos a dejar hasta acá el día de hoy, jóvenes, porque ya son las 1:30 y ya no nos va a dar tiempo. Entonces seguimos en la siguiente clase con el endoso en garantía. ¿Alguna duda hasta dónde vamos? Yo sí, licenciado. ¿Sí, Benita? Disculpe, soy Mildred. Ah, Mildred, ¿Desde perdón. qué, desde qué artículo empezó a leer en la clase? Perdone, es que yo no entré En la clase temprano. de hoy Sí. empezamos en el 406, representación aparente. Ah, Licenciado, perdón, 400. ¿podría volver a explicar lo que era la clase de endoso de garantía y de procuración así brevemente? Disculpe. Sí, en procuración es cuando usted le encarga a otra persona que cobre el título en su nombre. ¿Verdad? Entonces, para eso le otorga, digamos, por ejemplo, endoso en procuración el presente título a otro Guillermo Amado. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo puedo cobrar el título en su nombre, yo le puedo devolver a usted, yo le tengo que devolver a usted el importe del título cuando lo cobre. Pero no implica solo el cobro extrajudicial, sino que implica también la facultad para poderlo protestar y también para poder iniciar la acción cambiaria, o sea, para cobrarlo judicialmente. ¿Verdad?
Ahora, el endoso en garantía, eso todavía no se los he explicado, ¿verdad? Pero es cuando ustedes dan el título en garantía del cumplimiento de una obligación. ¿Verdad? Pero eso lo vamos a dejar para la semana siguiente. ¿Estamos bien? Sí, licenciado, muchas gracias. Muy bien. Entonces, jóvenes, vamos a terminar la clase del día de hoy acá. Yo les había dicho la semana pasada que les iba a dejar una tarea, pero no me dio tiempo ponérselas, se las voy a colocar hoy. Va a tener toda la semana para realizar, ¿verdad? Entonces, básicamente tiene que ver con todo lo que vimos en la clase de hoy y en la clase anterior. Para eso también se pueden apoyar de los videos, ¿verdad? Para poder realizar el trabajo. Entonces, les voy a ir dejando trabajos a lo largo del curso. Al final, el conjunto de los trabajos van a tener el valor de 10 puntos en cada unidad. O sea, por ejemplo, si nosotros decimos 5 trabajos, 6 trabajos en la primera unidad, esos 6 trabajos en su conjunto van a tener la totalidad de 10 puntos, ¿no? ¿Estamos bien? O sea que ustedes entregaron 6 trabajos, y los 6 trabajos los entregaron bien, pues van a tener 10 puntos asegurados, ¿verdad? Entonces, básicamente así lo vamos a ir trabajando para que se ayuden un poquito más también con la zona. Y practicamos un poquito lo que vimos. Muy bien, jóvenes. Entonces, como siempre, para mí fue un gusto estar con ustedes. Nos vemos la semana entrante y continuamos con el endoso en garantía. Se me cuidan mucho, que tengan un feliz domingo y una productiva semana. Feliz domingo, Gracias. licenciado. Feliz domingo, se me cuidan.